Listo, mis estimados jóvenes. Ahora vamos a compartirles la pantalla para tomar la asistencia. Atención, por favor. Matthew Álvarez. Presente. Mardoqueo. Presente. ¿Está Mardoqueo o no? Presente, profe. Luis Bernardino. Presente. José Camposano. Presente. Damaris Carrillo. Presente. Víctor Coveña. Listo. Brittany de la Cruz. Presente. María Gabriela Farías. Gabriela Farías. Presente. Ya. Michelle Estefanía. Presente. María Sol Guamán. Presente. María Angélica Lino. Presente. Anaí Medina. Presente. Víctor Hugo Rala. Presente. Cindy Palacios. Presente. Alexandra Paladines. Presente. Listo. Thais Parra. Presente. David Parrales. Presente. Yarelis Prieto. Yareli. Presente. Listo. Mía Prieto. Presente. Dave Kimín. Presente. Listo. Miller Herrera. Miller Herrera. Carlos Ronquillo. Presente. Bruce Sánchez. Presente. Dayana Sánchez. Presente. Samuel Solórzano. Presente. Camila Suárez. Presente. David Torres. Presente. Jean-Pierre Vázquez. Presente. Alan Vera. Presente. Valeria Vera. Presente. Daniel Yagual. Presente. Heidi Yagual. Presente. Alex Reyes. Presente. Dayana Moncayo. Presente. Ashley Fernández. Ashley Fernández. Diogo López. Presente. Así está Diogo López, listo. Fabiana Lucas. Presente. Ya. Entonces solo ha faltado Miller Herrera y Ashley Fernández, ¿correcto? ¿O sí están? A ver. Ya, entonces solo ellos han faltado. Denme un minutito para registrar esta asistencia. Por ahí está ingresando Ashley Fernández. A ver. ¿Ingresó Miller Herrera? No, ¿verdad? Ashley Fernández creo que sí ingresó. Ashley Fernández, confirme, ¿ingresó o no? Muy bien, mis estimados jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema relacionado con los 12 apóstoles.
A ver, hoy también vamos a hacer dos actividades para que se ganen doble puntaje. Voy a ponerles de una vez en el modo, así ustedes descargan la actividad del taller que vamos a hacer y a medida que voy explicando la clase, usted va desarrollando el taller. Así usted va a poderlo hacer rápidamente sin ningún contratiempo. Está subiendo el taller, profe, ¿verdad? Sí, en este momento. Ya, listo, jóvenes. Ahorita les voy a publicar. Ya, pueden refrescar el modo para que les aparezca el taller. ¿Me puede repetir qué hay que hacer? ¿Cómo? Si puede repetir lo que hay que hacer. Sí, ya refresquen el modo para que les aparezca el taller y descárguenlo al documento para que sepan lo que vamos a hacer. Profesora, aún no me sale nada. Profe, no sale el taller. A ver, déjenme ver, déjenme ver. Ah, a ver, aquí. No, espérenme un momentito, cometí un error, por eso no les aparece. Pues que ustedes son noveno B y le publiqué a noveno A. Ya, ahora sí, noveno B. A ver, prueben ahora. Refresquen por favor el modo y me dicen si
si es que ya les aparece. Sí, ahí salió. Ah, ya, muy bien. Ya, entonces descárguenlo a ese archivo para poderlo hacer. Ya, a ver, atención. ¿Ya lo descargaron todos al taller o no? Yo. Ya, lo vamos a ver el video aquí entre todos, ¿ya? Primero les voy a explicar de qué trataría el tema de hoy. El tema de hoy trata de la vocación, pero especialmente la vocación de los apóstoles, que a su vez también es la vocación de muchos cristianos que son llamados por Dios para servirle. Entonces, aquí tenemos los 12 apóstoles que fueron llamados por Dios para servirle. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él llamó a 12 personas para que lo sigan y sean sus discípulos, 12 apóstoles, ¿sí? Sin embargo, hasta el día de hoy, Jesús sigue llamando a personas para que le sirvan. Miren la fotografía que está al frente. Por ejemplo, son hermanitas de la congregación dominicas de Nazaret. Ellas son personas que han sentido, han intuido un llamado de Dios para servirle a Dios como religiosas. Y es por eso que ellas ingresaron a una congregación. Muchas de ellas son de lugares muy lejanos, de otros países incluso, pero cuando sintieron el llamado de Dios, lo dejaron todo para servirlo a Jesús. Ahora bien, con esta pequeña introducción, vamos a observar este video que nos recuerda cómo fue que Jesús llamó a sus 12 apóstoles, ¿sí? Entonces se lo voy a poner para que lo veamos todos y así ustedes van respondiendo esas 3 preguntitas del taller. Listo, aquí va. Aquí les voy a compartir entonces el video. Muy atentos, lean desde ya las preguntas para que rápido ustedes puedan distinguir las respuestas aquí en el video. ¿Listo? Aquí va. Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo: ¿Qué están buscando? ¿Dónde vives? Rabí. Rabí. que traducido quiere decir maestro. Vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías. que traducido quiere decir Cristo. Ven. Ven. Entonces lo trajo a Jesús.
Jesús lo miró. Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Y significa roca. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: Vamos, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: Ahí tienen a un verdadero israelita. No hay nada falso en él. ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Listo, ahí termina este pequeño video que nos recuerda cómo fueron llamados los apóstoles de Jesús. Listo, como yo sé que ustedes son bien pilas, algunos ya respondieron las preguntas del taller. Excelente, muy bien. A ver, los que no lo han hecho todavía, háganlo y envíenlo en este momento. La primera pregunta dice, ¿qué significa Mesías? En el video. Cristo. ¿Qué significa? Cristo. Cristo. Muy bien, excelente. Respuesta, Cristo. Mesías significa el Cristo. ¿Qué significa Cefas? ¿Quién tiene? Que quiere decir Pedro y significa roca. Muy bien, Mía, Michelle y Gabriela. Muy bien. Cefas significa, quiere decir Pedro y significa roca. Muy bien, excelente. Y ahí la tercera pregunta es personal. Dice, si Jesús te llama a servirle, ¿qué le responderías? ¿Y por qué? A ver, ¿quién quiere compartir su respuesta personal? Sí, pues sí, porque servir a Dios, es que también hay que hacerlo bien, y pues servir a Dios como que... ¿Tú lo harías, Gabriela, si Jesús le llamara para servirle, usted lo haría? ¿Dejaría de pronto a su familia, a su ciudad natal y se iría a servirle en alguna misión en otro lugar? Sí, porque ganaríamos bendición de Dios. Ah, mire qué bonito, le felicito por esa disposición, qué bueno.
Qué bonito, ¿no? Para algunos eso se les hace muy difícil porque dicen, no, es que yo le extrañaría un montón a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, mi familia, no, mejor yo no. Pero en cambio hay muchas personas, así como Gabriela, que tienen una disposición muy grande para servir. Y eso es algo bonito, porque eso da a entender la nobleza y la grandeza y la generosidad de las personas para servirle a Dios. Muy bien, envíenlo por favor al taller. Envíenlo en este momento. Y mientras tanto, miren que les voy a anticipar también esta parte de la tarea. De tal manera, les voy a publicar de una vez la tarea, pero esta no les voy a poder, para que le envíen ya ahorita mismo, ¿no? Pero se las voy a publicar con la finalidad de que a medida que voy a ir explicando la clase de los 12 apóstoles, ustedes se ponen pilas y rápido van desarrollando la tarea de una vez. Es una tarea bien sencillita. Muy bien, envíen, por favor, envíen. Ya, en la tarea, pues la van a ir haciendo aquí junto conmigo, pero por si acaso alguien no alcance a hacerla, en la tarea les puse un poquito más de tiempo. Bien, listo mis estimados jóvenes. Ya veo que algunos ya han enviado el taller, excelente, los felicito, son muy eficientes ustedes, así se debe ser, muy bien. Entonces, ya les apareció también un documento sobre la tarea, pueden descargarlo y a medida que voy explicando la clase, usted que es bien pilas, rapidito usted va a ir desarrollando esa tarea porque es en base a la clase de hoy, que se trata de los 12 apóstoles, ¿sí? Bien, los 12 apóstoles fueron los discípulos predilectos, es decir, los discípulos más cercanos, más especiales que tuvo Jesús. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Jesús tenía muchísimos, miles incluso. Dice que en la multiplicación de los panes habían 5,000 hombres. Y si contaban a las mujeres siempre son mucho más. Por lo menos eran unos 10,000 o 12,000 personas que estaban ahí escuchándole a Jesús durante la multiplicación de los panes y los peces. Entonces Jesús tenía miles de discípulos, pero de entre esos miles de discípulos, Jesús eligió muy especialmente y con mucho cariño a 12 apóstoles, ¿sí? Entonces vamos a hablar el día de hoy de los 12 apóstoles. De entre esos miles de discípulos, seleccionó entre ellos a 12 apóstoles que serían sus seguidores en un sentido muy especial. El Evangelio de Lucas dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12, a los cuales le llamó apóstoles. La palabra apóstol, ¿qué significa apóstol? Significa enviado, enviado. ¿Listo? Vamos a ir dando lectura a cada uno. Yo voy a pedir la colaboración de ustedes. Yo sé que son muy participativos y colaboran mucho, entonces voy pidiendo... Michelle, por favor, lea los datos principales de San Pedro. San Pedro. Su fiesta es el 29 de julio. Primer papa llamado también príncipe de los apóstoles, figura en el primer lugar de todas las enumeraciones. Se llama Simón, pero se cambió el nombre a Pedro, que significa piedra. Nació en Bethsaida, junto al lago Tiberiades. Era pescador y el portador de las llaves de la iglesia. Fue mártir ya que murió en la cruz. Evangelizó Antonia y Roma. Antioquía y Roma. Muchas gracias, Michelle, muy amable. Miren, ahí en la foto ustedes ven una imagen representativa de San Pedro. Y miren lo que tiene en la mano izquierda. Tiene unas llaves.
El símbolo de San Pedro, el símbolo más característico son las llaves. ¿Saben por qué? Porque un día Jesús le dijo, Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso a San Pedro siempre se lo dibuja con las llaves, con unas llaves en la mano. ¿Sí? Entonces, el apóstol, como autoridad, digamos así, el más importante fue San Pedro. Por eso siempre se lo nombra primerito. ¿Cómo murió él? Él murió martirizado, dio su vida por Cristo, lo crucificaron. Solo que cuando lo iban a crucificar, él pidió que no lo crucifiquen igual que lo crucificaron a Cristo. ¿Cómo lo crucificaron a Cristo? Como si estuviera de pie, la cabeza hacia arriba, los pies hacia abajo, como si estuviera de pie sobre la cruz. En cambio, Pedro pidió que lo crucifiquen con la cabeza para abajo. ¿Por qué razón? Porque él decía que no era digno de morir igual que Jesús. Vamos a ver, segundo apóstol, San Andrés. Mardoqueo, por favor, lea los datos de San Andrés, segundo apóstol. Su fiesta es el 30 de noviembre. Nació en Betsaida. Fue hermano de Pedro y discípulo de Juan Bautista. Fue pescador igual que su hermano. Murió crucificado en Acaya en tiempos de Constancio II. Apareció en la Biblia en el milagro de los peces. San Andrés es el patrón de Rusia y Escocia. El símbolo es la X. Ajá, es la X porque él también murió crucificado, pero a él lo crucificaron en X. Ya hagan de cuenta una cruz, pero no en forma de una T, así, sino en forma de X. Pues ahí lo crucificaron. Saben que antiguamente los romanos utilizaban diferentes tipos de cruz para aplicar la pena de muerte. Y bueno, uno de esos tipos de cruces era la cruz en X. En esa cruz murió San Andrés dando su vida por Cristo. Como dato curioso, era hermano de San Pedro. Miren, entonces en los 12 apóstoles habían algunos que eran hermanos. Entonces ese es el segundo apóstol que se llama San Andrés. Vamos a ver, tercer apóstol, Santiago el Mayor. Gabriela Farías, tenga la bondad, usted lea los datos de Santiago el Mayor. Santiago el Mayor. Su padre era Zebedeo y su hermano Juan. Fueron llamados por Jesús. Fueron llamados por Jesús cuando estaban pescando. Fue el primer apóstol martirizado y murió asesinado por Herodes. Es conocido como el apóstol de la paz. Muy bien, gracias, Gabriela. Efectivamente, Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primero en dar su vida por Jesús. A él Herodes le mandó a decapitar, a cortarle la cabeza. Ustedes me preguntarán, profe, ¿y por qué los mataban? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Por qué los perseguían y los odiaban tanto y por qué los mataban? Bueno, porque ellos predicaban una religión nueva y en ese tiempo, según las autoridades, esta religión, la religión cristiana, la religión fundada por Jesús, según hace 2000 años, según las autoridades de ese tiempo, la religión cristiana no era la verdadera religión. Ellos tenían otras religiones. Ellos tenían otros dioses incluso. Entonces, como no aceptaban estas nuevas predicaciones, estas nuevas religiones, los mandaban a matar. Es decir, en ese tiempo no había libertad religiosa, no había libertad de culto. Por eso los perseguían y los mandaban a matar. Y ellos, en lugar de mentir y de decir, no, yo no soy cristiano, no es cierto, yo no lo conozco a Cristo, en vez de negarlo a Cristo, ellos tuvieron el valor de morir por sus convicciones. Eso es algo realmente impresionante, muy increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver el cuarto apóstol. Vamos a ver, atención. El cuarto apóstol es San Juan Evangelista, hermano de Santiago. Vamos a pedirle a David Parrales. David, ayúdenos usted leyendo, por favor. ¿Profesor cuál? David. Dígame. Ya, lea por favor los datos de Juan Evangelista.
Es el primero. Creo que se desconectó. Dayana Sánchez, por favor, ayúdenos usted. Fiesta el 27 de diciembre y su emblema es el águila. Discípulo amado de Jesús, a menudo le llaman el divino. Hermano de Santiago, era judío de Galilea y desempeñaba el oficio de pescador. Él y su hermano fueron apodados hijos del trueno por Jesús. Murió pacíficamente en Efeso hacia el tercer año del reinado de... Y esto solamente te dice ver. Ya, gracias, Dayana. Del reinado de Herodes en este caso. Bueno, el símbolo de Juan Evangelista es el águila. Ustedes me van a decir, profe, ¿y por qué el símbolo es el águila? Porque resulta que la manera de escribir y el mensaje que comunica San Juan en el Evangelio de San Juan es un mensaje elevadísimo, muy místico, muy espiritual. Entonces, como su lenguaje, su mensaje, su forma de expresarse es muy elevada, utiliza muchos símbolos abstractos, etc. Por eso el símbolo de él es el águila. A él se lo conocía como el discípulo amado. También era el menor de todos los apóstoles, era el más jovencito de todos. Y entre los 12 apóstoles, él fue el único que cuando lo iban a matar de Jesús, se quedó hasta el final, sin miedo a que lo maten incluso a él. Él se quedó acompañándolo a Jesús hasta el final. Muy bien, ahí lo tenemos a San Juan Evangelista. Vamos a ver el siguiente apóstol. Le pedimos a Mía Prieto, lea quién es y los datos que tenemos aquí de San Felipe. Mía, por favor. Fiesta es el 3 de mayo junto con Santiago el Menor. Él nació en Betsaida. En Betsaida. Si ustedes se dan cuenta, gracias Mía, muchos de los apóstoles nacieron en el mismo pueblito que se llamaba Betsaida. Es un pueblito, una ciudad del país de Jesús. Vamos a ver el siguiente, ahí lo tenemos a San Bartolomé. Luis Bernardino, por favor, lea los datos de San Bartolomé. Su fiesta es el 24 de agosto. Nació en Caná, también llamado Natael. Se menciona su presencia en Pentecostés, en el Evangelio de San Juan. Predicó en la India y Armenia. Se le representaba con una barba y un libro para representar la sabiduría. La sabiduría. Muchas gracias, Luis Bernardino. Este apóstol es San Bartolomé. Fíjense que él llegó incluso a la India y Armenia, que eran países muy lejanos respecto del país de Jesús. Es decir, los 12 apóstoles, una vez que se decidieron seguirlo a Jesús, ellos dejaron su tierra natal y muchos de ellos, la mayoría de hecho, murieron fuera de su país, en lugares muy lejanos, predicando y anunciando el Evangelio. Entonces, este es San Bartolomé. Ahora tenemos a San Mateo. A ver si nos ayuda aquí Angélica Lino. Su fiesta es el 21 de septiembre. Era conocido como Levi. Fue el autor del primer evangelio. Nació en Cafarnaúm. Era cobrador de impuestos. Su símbolo es un hombre con alas. Predicó entre los judíos durante 15 años y murió mártir. Muchas gracias, Angélica. Este apóstol llamado San Mateo era cobrador de impuestos. Y en ese tiempo a los cobradores de impuestos se los consideraba traidores de la patria, porque esos impuestos los cobraban para los romanos, no para el pueblo de Jesús. Y sin embargo, él se convirtió, dejó su vida de traición a la patria, su vida de pecado, y lo siguió a Jesús. Ya, nos volvemos a conectar enseguida, jóvenes, para continuar. ¿Listo? Vámonos.